Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz llamado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible. Y si eres de las personas que está siguiendo constantemente esta plataforma, te habrás dado cuenta que hay poquitos maestros y maestras, de hecho diría yo, dos maestras en particular, que han repetido episodio en Ineludible, y esto es porque es tanto el material que se puede compartir que de repente una hora y media de conversación pues no alcanza para poder profundizar en lo que ese tema central pues quiere proponer, y a su vez obviamente cada tema central pues tiene subtemas que también requieren su tiempo de estudio, y el día de hoy te presento una entrevista donde por segunda vez también una querida maestra a quien ya tengo un rato siguiendo y a quien ya escuchaste, y si no la has escuchado te invito a que escuches el episodio 45 de Ineludible. Es Patricia Jurado quien nos habla acerca de Cábala, qué es, para qué es, cómo trabaja y demás. Y justamente durante todos estos días después de la entrevista, en donde por supuesto hace ratito antes de entrar a micrófono abierto con Patricia le comentaba de las estadísticas de lo que es este podcast, pues hay mucho interés y sobre todo ya muchas personas practicando lo que es esta maravillosa técnica, esta práctica ancestral. Y de repente ahí estudiando un poco en las redes sociales de Patricia, me di cuenta que empezó a sacar algo muy importante, a anunciar que ya están trabajando ahorita, que se llama Cábala desde casa, y se me hizo bastante interesante porque si en sí la práctica Cábala es de introspección, de observación, de integración, de poder querer como armar todas las piezas separadas de tu existencia una sola para tener una visión diferente y no estar todo dislocado en conciencia o en psique o en físico, pues de repente escuchar Cábala en casa dije, qué interesante, si Cábala es hacia adentro, ahora ¿qué tiene que ver Cábala en casa? ¿Qué es esto? Y es precisamente el darnos cuenta que también nuestro reflejo interior tiene un reflejo en el exterior, o a su vez un reflejo en el exterior refleja algo del interior. Y cuando empiezas a trabajar con conciencia en Cábala y de repente observas que hay algo llamado observación desde el exterior hacia el interior como Cábala en casa, o sea, tu nicho, tu hogar, donde estés, dices que interesante, esto puede fundir dos cosas que aparentemente son separadas en una sola, desde la conciencia. Y hoy, querida familia, justamente Patricia, en su segunda participación en Ineludible, nos va a hablar de este maravilloso tema. Una vez más, muchas gracias, querida Patricia, por aceptar la invitación. Sé que estás al mil, ocupadísima, pero aún así, pues decides participar con nosotros. Estoy totalmente contento porque mucha gente se va a beneficiar y quiero darte otra vez la más cordial bienvenida a esta plataforma. ¿Cómo estás? Gracias, Enrique. Tú siempre tan generoso conmigo, tan gentil. Más bien, yo estoy agradecida y honrada una vez más de participar de este podcast, que como te dije, es un placer conversar contigo porque eres una persona conocedora, informada, preparada y que sabe hacer preguntas, que es muy importante, de tal manera que la calidad de tus contenidos son triple A, y te agradezco nuevamente por tomarme en cuenta para explicar un poquito qué es Kabbalah de casa. Y bueno, tú ya diste una pequeña introducción de cómo es esta evolución personal de todo individuo y cómo los espacios físicos pueden llegar a ayudarnos a influenciar de manera positiva en esa evolución espiritual, o pueden volverse un obstáculo, una incomodidad en este viaje al cual llamamos crecimiento personal o crecimiento espiritual. Si me permites, me gustaría decirte que Kabbalah de casa es una técnica basada en la sabiduría milenaria de la Kabbalah. La sabiduría milenaria tiene 6.000 años, explica cómo funciona el universo y cómo yo como ser humano puedo convertirme en un receptor idóneo de una fuerza vital que va a manifestar en mi vida bienestar, eso en pocas palabras. Y Kabbalah de casa lo que hace es tomar las herramientas de la milenaria sabiduría de la Cábala y transportarlas a los espacios físicos con el propósito de que se conviertan en espacios de influencia positiva para nuestro crecimiento personal. Nada más para terminar esta primera idea. Tú sabes que yo escribí un libro de educación para hijos, y esta es mi pasión, porque en Kabbalah existe un concepto que se llama Kli le Shalom, la vasija de la paz.
en el cual se nos enseña que todo espacio físico, sobre todo los hogares y las casas, deben ser un recipiente, un contenedor de paz para quienes las habitan. Y desde la educación para los hijos hasta Kabbalah de casa, bajo este paraguas del Kli Shalom, es que veo que mi direccionamiento de la Kabbalah va tomando cuerpo y forma, porque es mi pasión realmente lograr que hayan hogares, que haya espacios, niños, seres humanos que puedan crecer de una manera más equilibrada, más armoniosa, más dispuesta a la tolerancia y al amor y al respeto por la individualidad. En efecto, y es muchísima la información también, insisto otra vez, para los que no han escuchado nada de Cábala o están deseando otra vez inmiscuirse, vayan a ese episodio donde Patricia nos habla extensamente de lo que es esta práctica y sobre todo también esto que dices, Patricia, que causó como interés de acuerdo a los diferentes segmentos que te decía del podcast que fui dividiendo, la parte de el conocimiento universal a través de la práctica de Cábala. Entonces, si el tema central del día de hoy sería hablar, ¿no?, de lo que también puede acontecer en el interior, quiero preguntarte para arrancar de lleno en todo lo que es esta maravillosa tecnología de Cábala en casa. Si el autoconocimiento a través de Cábala es darle una mejor interpretación desde la conciencia a lo que estoy viviendo y no desde la parte egoica o desde el prejuicio psicológico, entonces en esa alineación, ¿qué repercusión tiene como si fuese una onda expandiéndose el exterior? ¿Cómo refleja el exterior mi interior y cómo puedo dar cuenta que el exterior está influenciando en mi interior, aunque mi interior se está trabajando, por supuesto, desde la conciencia? ¿Qué relación hay ahí? Bueno, lo maravilloso de la época en la que vivimos es que existen ciencias como por ejemplo la epigenética que dice que nuestro entorno afecta de manera positiva o no tan positiva a nuestros genes incluso. Este concepto es un concepto completamente actual, pero que está en los libros de Cábala de hace 6.000 años. Ya nuestros sabios de la Cábala nos decían que tenemos que tener un poco de precaución viendo de quién nos rodeamos y qué espacios físicos habitamos. Lo que hace una casa, una oficina, un local comercial, una empresa, es actuar como un gran contenedor, como una vasija grande en la cual los seres humanos actuamos como las células en el cuerpo, llevando información, transportando energía de un lugar a otro, exactamente igual que en un cuerpo humano. Yo no veo mis células, ¿sí? Vamos a asumir que el cuerpo humano es la casa, no las veo, pero están trabajando de manera óptima para permitir que nosotros tengamos este diálogo ahora. En una casa, en una empresa, en cualquier espacio físico, los seres humanos somos esas pequeñas células que vamos llevando energía de un lugar a otro y permitiendo que ese cuerpo al cual vamos a llamar casa en este diálogo o vamos a llamar oficina, negocio, empresa, lo que quiera, pueda tener un funcionamiento óptimo. Algunas cosas de las que ocurren cuando nosotros digamos, en términos de síntomas, ya que estamos hablando de cuerpos como analogía de este entendimiento de Kabbalah de casa, algunos de los síntomas que ocurren cuando nuestro contenedor principal llamado casa, nuestra oficina, nuestro negocio, físicamente se encuentra afectado, al ser humano, a las células que somos los seres humanos dentro de este cuerpo, lo que le ocurre es que puede tener problemas para dormir, puede tener problemas para la comunicación en las relaciones personales, puede empezar a tener problemas de concentración, problemas de foco, de enfocar la energía adecuadamente en lo que tengo que hacer y empiezo a procrastinar, por ejemplo. Puede también tener problemas digestivos, problemas de alimentación, desórdenes de alimentación, no los desórdenes de alimentación clínicos como bulimia o como anorexia. No me refiero a esos desórdenes de alimentación, me refiero a desórdenes digestivos, sería la palabra correcta, acidez, malestares estomacales, etcétera. Los niños pequeños pueden tener pesadillas, se pueden escuchar ruidos, se pueden ver manchas, grietas, etcétera. Hay una enorme lista de cuáles son los síntomas que un cuerpo como una casa, una oficina, cualquier espacio físico puede mostrarle a quienes habitan ahí para decirle, hey, aquí hay algo, para un poquito, aquí hay algo que no me está haciendo bien a mí y como no me está haciendo bien a mí, que soy tu contenedor, esto te va a empezar a afectar. Esto podría ser como una explicación, interpretación, resumiendo lo que estás diciendo, la ley de la correspondencia. Es decir, si hablamos obviamente de lo que yo estoy creando, eso va a tener una acción-reacción, ¿no? Y en consecuencia, cuando no
estoy encontrando, digamos, esa claridad o no me siento saludable o no me siento estable, quiere decir que correspondencia del exterior hacia el interior hay algo que no está haciendo un clic, no está haciendo un match. Quiero preguntarte porque dijiste algo importante en todo esto, cuando hablabas de epigenética y lo que está sucediendo. Esto que sucede en nuestro interior, en los espacios en los que más estamos interactuando y de los que podamos crear o no una armonización, tendría que ver con el llamado efecto placebo también, que sin saber a profundidad, sin estudiar qué es lo que estoy sintiendo en mi exterior, es porque algo del exterior está influenciando, ¿no? Y está generando una reacción, y hasta que no observo desde Cábala, directamente, individualmente observo qué está pasando, no puedo identificar lo que está viviéndose en el exterior. ¿Funciona algo así como una ley de correspondencia en los ciclos en los que estás? Sin ninguna duda, una de las leyes que aprendemos en Cábala es la ley de correspondencia, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, ¿no? Pero tú dijiste algo que es esencial y es que la llave de todo esto, ¿sí? La llave de todo esto tiene que ver con que yo no estoy pudiendo manejar mi energía interior, no estoy pudiendo relacionarme adecuadamente con quienes comparto este espacio físico, no estoy pudiendo relacionarme adecuadamente con el dinero, porque también es una relación, con el trabajo, no, con mi salud, con mi propio cuerpo, y desde ese lugar estoy empezando a generar una energía, ¿sí? Que contamina todo lo que no puedo ver con los cinco sentidos. Y este cuerpo, este contenedor al cual llamamos casa, se ve afectado por esa contaminación. De tal manera, vamos a poner un ejemplo sencillo, que cuando hay peleas, por ejemplo, discusiones donde hay agresividad, donde hay violencia, donde hay cualquier tipo de energía que no es afín al crecimiento personal, porque ya sabemos que este tipo de energías nos echan para abajo energéticamente, lo que hace la casa es las veces de una esponja, ¿sí? Y va absorbiendo esta energía y luego de pronto te encuentras con que de la nada aparece una mancha amarilla en la pared y tú dices, ¿y esta grieta y esta mancha? ¿Y por qué? Si no, aquí no hay un paso de agua, por ejemplo. Aquí no hay una tubería. ¿De dónde sale esto? La casa te va a hablar de múltiples maneras y de hecho, aparte de la epigenética, actualmente tenemos otra ciencia que también apoya este tipo de conceptos, que es la neuroarquitectura, la geobiología. Hay muchas ciencias que nutren esta técnica que es Cábala de casa, cuya base es la Cábala, pero que está influenciada por todas estas conocimientos científicos que actualmente son de dominio público. Entonces ya sabemos que incluso el diseño, vamos a hacer un caso opuesto. Tú en tu casa vives en paz con tu familia, son una familia amorosa, que viven bien, que están tranquilos. Pero compraron un departamento que tiene un diseño en específico que no facilita que ese flujo de vida que no vemos, ¿sí? Que es como el Wi-Fi que está ahorita emanando, nosotros no lo vemos, no lo escuchamos, pero está permitiendo tener esta comunicación. Existe también dentro de los espacios físicos un flujo que no vemos, que no escuchamos, pero que está activo todo el tiempo. Si el diseño arquitectónico no favorece el flujo de esa energía que no vemos, también puede verse perjudicadas las personas que habitan en ese lugar. Y para eso les invito a que se informen de neuroarquitectura y geobiología, que habla incluso de la fuerza de la tierra, de los terrenos donde nosotros asentamos nuestras casas y nuestros espacios físicos. La verdad es que la información es súper extensa, pero para que tengas una idea, hay dos tipos de afectaciones. Una que ocurre por la interacción de los miembros que habitan ese lugar, de los seres humanos que habitan ese lugar, y otra por defectos, si cabe la palabra, en el plano, en el diseño arquitectónico. Y me gustaría que hablemos también un poco de cómo se solucionan estas deficiencias, estas falencias. O sea que si ahorita escuchando hubiera alguien que ya se está cuestionando y diciendo, bueno, ¿será que el diseño del hogar donde estoy, o la oficina donde paso más tiempo, está influenciando directamente en lo que es mi existencia? Quiero preguntarte si es entonces válido decir que sí, hay muchas ocasiones que el exterior influencia al interior y eso a veces no lo conocemos y por más que trabajemos nuestro interior, necesitamos también hacer un trabajo en el exterior. ¿Eso sería así, como una acción-reacción, trabajo en mí, pero también trabajo en el exterior? ¿O es siempre como lo decimos en el campo universal, es siempre que el trabajo interno va a modificar eternamente al trabajo externo? O en esta ocasión sí influye el exterior del hogar hacia el interior de la persona. ¿Qué piensas? Todo está conectado, ¿ok? No hay puntos sueltos en el universo y eso es algo que también tenemos que empezar a entender, porque parte de las dificultades que un ser humano tiene en su vida
es que ve las cosas como inconexas, como sueltas, como que fueran cabos sueltos. Y el crecimiento personal a través de la sabiduría de la Cábala, precisamente lo que hace es permitir que tú puedas empezar a atar los cabos y ver el panorama completo. Entonces no hay nada que esté suelto allá afuera, no hay nada aleatorio. Y sí, por supuesto que la conciencia del ser humano crea un impacto potente sobre la energía circundante, sea esto una casa, un jardín, un vaso de agua, ¿sí? No sé si tú ya viste el documental Superhuman en Amazon Prime. Ya lo Ahí vi. se ve claramente cómo la conciencia del ser humano afecta a las moléculas de todo tipo. Entonces, sí, efectivamente existe. Pero ¿por qué? La pregunta que cabe aquí es, ¿por qué razón, si hay tanta información, tanto conocimiento, yo debería estar a ciegas luchando para encontrar respuestas si la información está ahí y te dice, hay un crecimiento personal, hay un poder en tu conciencia de transformación de la energía circundante, pero además ayúdate con esto, ayúdate con epigenética, ayúdate con neuroarquitectura, ayúdate con geobiología y por supuesto ayúdate con Kabbalah de casa, sin ninguna duda. ¿Por qué vas a...? O sea, el camino espiritual y de crecimiento de conciencia no tiene que ser tan difícil. Y eso es algo que hay que entender, porque la gente piensa que, ay, el camino espiritual, el dolor, y todo es parte, ¿ok? Pero no tiene por qué ser tan difícil y tan doloroso. Y aparte todo es cuestión de integración, o sea, Cábala lo que hace es ata cabos, ¿no? Va tejiendo esa red para que todo tenga sentido, pero también, por supuesto, todo tiene en esta facilidad de poder crear una nueva realidad, pues esa integración, bien lo dijiste, en vez de excluir, se trata de poder integrar. Y en esa integración, después de las posibles confusiones que han estado, pues se le va vertiendo una realidad mucho más consciente a todo esto y sobre todo también saber que si nuestros espacios no nos sentimos a gusto, no nos sentimos cómodos, quiero entender, y esto nos lo dirás tú más adelante en el detalle de lo que es la práctica, que aunque el diseño arquitectónico del lugar no haya sido creado para nosotros, quizás sea tu oficina o quizá tu misma casa, pudiéramos nosotros revertir ese proceso para que aunque el diseño no fuese el exacto, la energía que fluye ahí sí ya es la exacta o estaría condenado, esto es como pregunta general, o estaría condenado que el lugar donde estoy, pues ya, como no se construyó para mí, no está hecho para mí, pues ya me fregué y entonces ya yo sigo nada más en mi práctica individual. Si pudiera haber un cambio para poder Por armonizar esa supuesto, energía. la técnica fue desarrollada precisamente para compensar esas deficiencias de diseño arquitectónico, de decoración, de espacios, etcétera. ¿Por qué digo deficiencias y defectos de diseño arquitectónico? En mi casa voy a poner de ejemplo solamente para que sepas y todos los que nos escuchan entiendan. Todo espacio físico debe estar armonizado y equilibrado a través de un circuito energético que en Kabbalah se llama el árbol de la vida. Este circuito energético del árbol de la vida es un coche de 10 ruedas, un carro de 10 ruedas, cuyas 10 ruedas cada una representa una forma, una expresión, una potencia del ser humano, una posibilidad, una herramienta, una capacidad del ser humano. En mi casa, por ejemplo, cuando yo construí esta casa hace muchos años, yo no conocía de Kabbalah de casa. Kabbalah de casa tiene 20 años, Kabbalah tiene 6.000. Conocía Kabbalah, pero no Kabbalah de casa. Y el diseño arquitectónico de mi casa no incluye partes del árbol de la vida tan importantes como la parte que hace referencia a Binah, que es la energía femenina, que es nuestra capacidad de organizar, planificar, materializar la energía inmaterial. No tiene tampoco un área como Malhut, que es el área donde el mundo material, donde mis ideas, mis proyectos, mis emociones, todo lo que deseo se convierte en carne y hueso, le digo yo, se convierte en materia condensada. No existe por diseño. ¿Qué hace la técnica? Lo que hace la técnica es, a través del plano de la casa, de la oficina, del negocio, instaurar el árbol de la vida, ¿sí? A través del plano, para ya energéticamente equilibrar esos espacios, esas ruedas del coche que no existen por defecto del plano. Hay casas, si tú recuerdas, que tienen una forma de L, por ejemplo. Hay casas que son como una Z. ¿Cómo puedes tú implantar en ese tipo de diseños que son perfectos, son hermosos y son maravillosos? Esto no es una crítica al diseño de ninguna manera. Un circuito que es prácticamente rectangular. Y si me permites, yo más adelante te voy a mostrar unos planos para que tú puedas verlo.
Perfecto, sí, por supuesto, me encantaría hacerlo. Quisiera hacerte esta pregunta, perdón, que me vino mientras estaba escuchándote. Seguramente para la gente que está escuchando este podcast, Cábala en Casa, sea un tema nuevo y demás, y escuchar esto obviamente es la introducción a lo que pudieras crear como cambio, pero la pregunta que te quiero hacer, mucha gente pudiera relacionar, y esto sería saber si es lo mismo o no, lo que es Feng Shui con Cábala en Casa. ¿Es lo mismo? ¿Son cosas diferentes? Puede ser una pregunta obvia, pero para la gente que está por primera vez llegando a esto, ¿qué diferencias hay? Realmente es la pregunta más importante de toda la entrevista para mí. Lo más importante y lo más poderoso de la técnica de Kabbalah de casa es que no importa cómo sea el diseño de tu casa o de tu oficina, si es una L, una Z, una X, no importa, porque la técnica está creada de tal manera que sin cambiar un solo mueble, sin pintar una pared, sin poner un cojín, un elemento de fuego, de madera, de agua, que es lo que normalmente utiliza el Feng Shui, tú vas a poder activar la energía de manera equilibrada en tu espacio. Es decir, si tú el día de mañana, Enrique, me dices, Patricia, quiero que armonices mi estudio de trabajo, mi estudio de grabación, tú me mandas los planos y yo lo puedo hacer desde aquí, incluso aplicar el árbol de la vida en el plano y que tú inmediatamente, Enrique, vas a empezar a sentir como algo cambió. Quizás no tengas palabras para expresar qué fue lo que cambió, pero la energía del árbol de la vida es tan poderosa que seguimos estudiándola 6.000 años después, porque todavía la humanidad no ha logrado comprender el poder que tiene el árbol de la vida y las letras o los símbolos hebreos, que son parte del paquete de herramientas. Entonces, la principal diferencia con el Feng Shui es que Kabbalah de casa no va a cambiar nada, ni el diseño arquitectónico, ni la decoración, ni vas a tener que poner absolutamente nada en tu casa. Simplemente el terapeuta de Kabbalah de casa lo que va a hacer es con el plano y con algunas, después de una entrevista contigo, de saber y entender qué necesidades tienes en relaciones, dinero, trabajo y salud, poner unos símbolos que nosotros llamamos curas. ¿Qué puede ser, por ejemplo? Te muestro aquí. Puede ser esto. Déjame alguna pausa para la gente que está escuchando esto en Spotify y quisiera ver, vayas a YouTube, aquí está esa entrevista y ya puedes ver lo que está haciendo Patricia. Bueno, por ejemplo esto. Esto es una letra Shin, ¿sí? Es una letra hebrea que es un símbolo universal que ni siquiera es de este tamaño lo que vas a ver en tu casa. En tu casa va a ser esta letra en tamaño de 1 centímetro. ¿Qué hace esta letra, por ejemplo? Esta letra lo que hace es disparar, encender, activar áreas de tu vida en las cuales te sientas apagado. Por ejemplo, creatividad, emprendimiento, relaciones de pareja, hacer ejercicio. Va a depender de cada uno de los consultantes y sus necesidades personales en salud, dinero, relaciones y prosperidad, lo que no, perdón, y trabajo, lo que nosotros vamos a administrar como curas. ¿Por qué les llamamos curas? Porque hablamos de que la casa es un cuerpo. Entonces, no hay una receta única para todos, es de acuerdo a las necesidades del plano y de acuerdo a las necesidades de los habitantes de ese plano arquitectónico. Perfectísimo, quiero preguntarte, estoy tomando nota de lo que estás comentando, por eso muchas cosas. Bueno, número uno, una vez que nosotros empezamos a utilizar estos símbolos, que tengo preguntas específicas de los símbolos que te voy a hacer para que no se pierda nada de esta información, una vez que nosotros ya tenemos los símbolos y estás trabajando en la armonización a distancia, que también es más interesante eso, que no tienes que estar acá, una vez que haces esto, el espacio queda armonizado. Pero, ¿tú crees que aunque el espacio esté armonizado, la misma incongruencia del que está viviendo ahí o los que están viendo ahí vuelvan a desarmonizar o ya porque esté el trabajo hecho con el símbolo, el espacio jamás va a estar desarmonizado? Mira, la analogía que a mí me gusta hacer es que las curas que nosotros ponemos hacen las veces de una red de Wi-Fi donde tú te puedes conectar o no. El Wi-Fi está y está haciendo su trabajo, ¿ok? Ahora, cuando tú, vamos a poner el ejemplo, me dices, Patricia, quiero que armonices mi estudio de grabación. Tenemos la entrevista. Tú me explicas tus necesidades puntuales en estas áreas. Yo logro trabajar en el plano y encuentro las curas. Te voy a dar un manual en el cual te voy a enseñar cómo meditar en esos símbolos. ¿Qué es meditar en este símbolo? Te voy a poner otro ejemplo, solamente para que se entienda, porque ya vimos la primera. ¿Sí? Este me encanta. Esta es la letra Gimel. Y lo que haces es simplemente mirarla, inhalar en 3 tiempos, porque tiene un valor numérico y un tiempo cuántico de respiración.
sostener en 3 tiempos y exhalar en 3 tiempos y repetir este ejercicio 4 veces. Parece algo sencillo, pero yo le pregunto a la gente, ¿el Wi-Fi es algo complejo? Quizás sí. Para quienes no sabemos, quizás sí. Pero a nosotros lo que nos interesa es conectarnos. Entonces usted no piense mucho en que si esto es simple, que qué va a hacer esto. No, usted haga la prueba. No tiene que creer nada. ¿Ok? Pruébelo y vea cómo esta energía hace, si tú te fijas en el símbolo, es como un hombrecito caminando de perfil, ¿no? Como que tiene una figura, una silueta. Lo que hace esto es activar cuando yo me siento estancado. Cuando, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Tú me dices, quiero cambiarme de casa, pero quiero vender mi casa anterior y no la puedo vender. Hay una forma de Kabbalah de casa que se utiliza para ayudar a activar la venta de los bienes inmuebles, porque lo que ocurre con los bienes inmuebles que no se pueden alquilar o vender, por ejemplo, es que entra la persona interesada y dice, qué lindo, está bonito, me gusta, pero no es para mí. Ese no es para mí es la energía, lo que siente la persona, lo que percibe más allá de los 5 sentidos, que hace que no tome la decisión por alquilar ese bien inmueble o por comprar ese bien inmueble, es la energía. Y lo que tenemos que hacer es simplemente curarla nuevamente, sanarla, estabilizarla, de tal manera que cuando entra alguien, se puede encontrar con esta letra que le va a agregar movimiento, energía, no estancamiento, ¿sí? No la va a ver porque son de 1 centímetro, son casi imperceptibles. Esta es una tarjeta grande que yo la utilizo para este tipo de entrevistas. Y la sensación que va a tener es, esta es mi casa, es aquí donde quiero vivir, porque ya percibe que hay algo de movimiento armonioso, hay algo que le gusta. Quizás no es la casa más bonita, quizás no es lo que está buscando, pero esa es su casa. ¿Sí? Hace un tiempo di una conferencia, Patricia, que se llamaba Psicodinámica del campo electromagnético, y ahí lo que exponía en forma práctica y teórica, más práctica para que la gente lo pudiera entender, es poder vivir, poder experimentar cómo las frecuencias impactan unas sobre otras. Y dentro de algunos ejercicios que poníamos era que de repente íbamos a algún lugar en donde sabíamos que a lo mejor la energía del espacio no se sentía bien, que esto en yoga le llamamos como que nuestro campo áurico detecta que la vibra no está del todo buena, y una vez que nosotros entrábamos al espacio en este que no estaba armonizado y encontramos a alguien, a una persona que estaba contenta y que estaba feliz y que estaba sembrando, nuestra energía se sentía atraída a la de la persona que estaba con la vibra más alta, que aunque estuviéramos en este espacio desarmonizado energéticamente, la vibra de ella, que era mucho más elevada que todo ese espacio, hacía una resonancia. Quiero pensar que lo que estás diciendo sería más o menos como esa psicodinámica de ese campo electromagnético. La armonía del lugar tiene que influenciar muchísimo en la información de energía que emito con la energía del lugar para que ambas energías se sientan una sola, y eso hace, quiero entender si lo estoy haciendo bien, cábala en casa. Por supuesto, completamente. La búsqueda del ser humano, de acuerdo a la Cábala, es la búsqueda de unidad. Y cuando hablamos de unidad interna, unidad con nuestro entorno, con todo lo que existe. Entonces, esa separación energética que existe porque yo me siento bien y la energía del ambiente no es la mejor, es precisamente el espacio que Kabbalah de casa cierra a través de las curas, de tal manera que si yo me siento bien, energéticamente el espacio se va a ver influenciado por mí, pero al mismo tiempo el espacio va a influenciar en que yo me sienta bien, porque todos somos uno. Y esto es un conocimiento en todos los caminos espirituales y el propósito de todos los caminos espirituales. Entonces, esta técnica lleva a equilibrar, armonizar la interacción continua, porque esto es mientras dormimos estamos interactuando también con el espacio físico. No es que porque nos dormimos no estamos interactuando, no, porque nuestro cuerpo estaría sin vida si es que no estuviéramos interactuando. Estamos emanando energía. Nuestros sueños, el campo en el cual se desarrollan nuestros sueños, tiene un gran poder espiritual que está también retroalimentando a la casa o a la oficina, bueno, nadie duerme en la oficina, solo los de Twitter, pero ¿se entiende lo que quiero decir? Todo el tiempo estamos retroalimentándonos mutuamente, y lo que busca Kabbalah de casa es que esa retroalimentación ayude de manera consciente a través de los seres humanos que habitan el espacio y de manera metaconsciente a través de la caja, de la casa, de la caja, del contenedor que nos está cubriendo, digámoslo así.
Hay algunas personas que les gusta fluir con la experiencia y no van tanto a la parte racional, sino van directamente a la experiencia, como bien lo dijiste, los símbolos, vete de lleno en todo esto, pero también hay otro sector quizá de gente que esté escuchando este podcast en este momento que sí le guste más como profundizar en estos temas. La pregunta sería, hablando de los curas, si mal no lo entendí, Las curas, las las curas. curas, es Ujú. cómo funcionan, quién los activa y quién los escoge. Es decir, ¿cuál es el trabajo de esto? Muy buena pregunta. Bueno, nosotros tenemos un paquete de herramientas o curas. Curas me refiero del verbo curar, de sanar, de ese tipo de palabra, de esa derivación. Nosotros tenemos un paquete de herramientas de curas que vamos analizando de acuerdo a una entrevista que tenemos con nuestro consultante, qué necesidades tiene en salud, en dinero, en trabajo y en relaciones, esencialmente en esas 4 áreas. Después de un tiempo que puede ser entre 21 días a 42 días de análisis de la información que nos entrega nuestro consultante, más un diagnóstico de cómo está la energía en el plano, ¿sí? Un diagnóstico literalmente energético de cómo está la energía en el plano, que se hace con el péndulo hebreo, se hace con las manos, se hace de distintas maneras de ese diagnóstico. Podemos ir identificando bloqueos energéticos en el plano y vamos haciendo como un match entre la información que dio el consultante y lo que nosotros vemos en el plano, ¿sí? Y de esta manera vamos viendo qué curas o qué herramientas van a ser necesarias para armonizar ese espacio físico. Cuando el consultante recibe el trabajo, lo que recibe es algo como, voy a poner aquí, si me permites mostrar el plano, estoy ahora armonizando una clínica en Venezuela, una clínica médica, y este es el plano, ¿sí? ¿Se ve? Sí se ve. Perdón, ¿lo repito? Ok. Y este es el plano con el árbol de la vida trazado. Este trabajo todavía no ha terminado. Termina cuando yo preparo un manual como terapeuta de cábala de casa y le entrego un manual que es una receta exclusiva para ese cliente, para ese consultante, donde le digo, vas a levantarte, por ejemplo, en la mañana, y esto es un consejo para quienes nos están escuchando, esto es un tip de cábala de casa, vas a levantarte en la mañana y te recomiendo, si quieres mantener tu conexión espiritual durante todo ese día, que medites 4 minutos en el lado este de tu casa, de pie. ¿Con qué vas a meditar? Con el ADN espiritual que te corresponde a ti de acuerdo a la Cábala. Todos nosotros tenemos una combinación de letras hebreas que estaba vibrando en el universo en el momento que nacimos. Ese es nuestro ADN espiritual, que en este caso, en mi caso personal, es este. Se ve aquí en pantalla. Es esta combinación. Este es el mío. Cuando yo nací, los sonidos, las cargas electromagnéticas, matemáticas y lingüísticas del creador eran estas. ¿Ok? Vas a meditar 4 minutos mirando al este de pie en estos códigos sagrados que yo te voy a dar y vas a lograr mantener tu conexión espiritual de una manera más continua y más fluida durante el día. Ahora, ¿qué pasa si durante el día tengo un exabrupto? Nada, vuelves y vuelves a meditar en eso. Lo puedes tener en tu billetera, lo puedes tener en tu casa, lo puedes tener en un screenshot, pero el éxito de esto radica en que nuestro manual de entrega al consultante es extenso, ¿sí? Porque es realmente un diagnóstico de cada parte del árbol de la vida relacionada a cada parte de su casa y cómo a través de estos códigos hebreos, que son códigos matemáticos y lingüísticos universales, uno puede ir despertando esas 10 potencias que tiene todo ser humano en el árbol de la vida propio y el de su casa. Esto es, como tú dijiste al inicio de esta conversación, es una interacción constante entre el contenedor, la casa, la vasija, y los seres humanos que están ahí. Cuando las personas se desarmonizan por peleas, etcétera, lo que va a hacer es la influencia de estas letras les va a ayudar a tener más paz, más calma, más claridad. Es como una cura médica gradual. Al principio, quizás no se sienta la diferencia, pero dentro de un año o dentro de 6 meses o dentro de 3 meses, las personas van a empezar a sentir cada vez más la influencia y el poder que tienen estas letras hebreas. Más adelante te voy a mandar, por si lo quieres poner en tus redes sociales,
cómo se ven las plantas de mi casa que están frente a estas letras hebreas, porque sería interesante que la gente vea cómo se expanden, o sea, la planta percibe la inteligencia inmaterial de estas letras y se expande y crece de una manera increíble. Lo mismo pasa con los seres humanos, sino que no tenemos la capacidad de percibirlo. Hay un libro tan maravilloso que explica científicamente, espiritualmente lo que acabas de decir, que es el libro de Hands of Light, de Bárbara Brennan también. Es un libro, esta persona trabajó por muchos años en la NASA y veía, sentía cosas y ella funde la parte espiritual con este conocimiento de la NASA y ella habla exactamente en las plantas, que de hecho también es uno de los ejercicios que hicimos. Si nosotros cortáramos la hojita, de una hojita, un costado de la hojita de la planta y la ponemos en un background negro, ¿no? De fondo, vamos a ver cómo el aura, cuando lo ya vemos con ciertas luces, el aura se ve como más recortada. Cuando empezamos a armonizarla, cambiarla, la damos bonito, le ponemos en tal zona, con el paso del tiempo veíamos cómo se iba regenerando la hoja de la planta y se iba expandiendo su aura en forma natural, lo cual tiene mucho sentido con lo que tú estás diciendo. Quiero preguntarte esto. Lo que me dices que pasa, ¿sabes cómo me suena mientras te escuchaba? Como una danza de cuatro. Una danza interna de mi energía femenina, energía masculina, y de repente mi energía masculina está más disparada, estoy más en la razón, estoy más en la inconsciencia, y de repente está mi energía femenina que está como queriendo aterrizar, abrazar y demás, pero también el otro par danzando es la energía del ambiente, del entorno, la energía femenina, energía masculina que están perfectamente equilibradas desde las curas que se están usando. Esta danza de repente es como que, hey, de cuatro hagamos dos, hagamos después una, que es la unidad bailando en todo esto. Quiero preguntarte para que esa energía pueda suceder así, querida Patricia, porque voy surgiendo con más y más preguntas mientras estás hablando. Así es que la pregunta número uno, necesitas tú conocer, o sea, si alguien llega contigo y te dice, sabes que si necesito armonizar mi lugar, necesitas tú conocer los planos del lugar si no estás físicamente ahí, o no necesitas ni siquiera conocer planos, o necesitarías también quizá estar físicamente en el lugar. Esa es pregunta número uno. Pregunta número dos, ya que defines esto, es en dónde sabes que tienes que colocar las curas, si es en donde más tiempo pasas de tu casa, en donde menos te conforme o a gusto te sientes. Esa es la número dos. Y número tres es, hablaste, Ya no hablaste me de... acuerdo la primera. Aquí te la estoy apuntando. Ok, te hago la primera pregunta. Te hago la primera pregunta entonces. ¿Necesitas estar tú físicamente en el lugar o necesitas conocer planos o no necesitas nada de esto? Un terapeuta de Kabbalah de casa trabaja con los planos, entonces mucha gente me dice, no, no tengo los planos, no importa, tú te puedes sentar y dibujar con la intención de dejarlo lo más claro posible. Entonces escaneas y los mandas, o mandas un screenshot y con eso se trabaja. No hace falta que sea el plano del diseño arquitectónico firmado por el arquitecto. Si es de ese, mucho mejor, pero si no es de ese, cada uno lo puede dibujar. Ujú. Sea también tu oficina, o sea, que no te pase el edificio, pero tu oficina también la puedes dibujar, ¿no? O sea, si quieres Claro, también. esta es una pregunta típica. ¿Qué pasa si yo vivo en un edificio y hay varios departamentos o mi oficina está en un edificio? Tu contenedor es tu casa, es tu oficina. Lo otro es macro, no pasa nada. Es como si tú tuvieras una herida en la mano, ¿ok? Tú tienes que atender la mano, la sanas y ya, el resto del cuerpo está en marcha, ¿se entiende? Entonces no hace falta armonizar todo el edificio. Quiero preguntarte algo, también se me hace interesante esta que me acaba de surgir, aparte de estas otras. Si yo estoy en una oficina, ¿no? Digamos, y yo quiero armonizar mi espacio, ¿cómo sé que se va a armonizar ese espacio si a los demás no están interesados en la armonía y no están vibrando como estoy vibrando, no tienen los intereses que yo tengo, no tienen el deseo que tengo, pero tengo interactuando 4, 5, 20 personas en mi oficina? Ahí, ¿cómo está la cosa? Haga teletrabajo. No, es una broma, es una broma, no. De hecho, hay personas que no es lo ideal, por supuesto, pero nos dicen, ¿sabes qué? Yo quiero armonizar solamente el área de trabajo de mi casa, porque hay mucha gente que hace teletrabajo, o quiero armonizar solo mi cuarto porque mi papá, mi mamá, vivo con ellos, etcétera. Y lo mismo pasa en el ejemplo que tú acabas de poner, de que yo tengo un cubículo donde hay otra gente alrededor interactuando. En esos casos, nosotros lo primero que ponemos es una herramienta de protección en las paredes de tu cubículo, en las paredes de tu espacio. Si es un espacio abierto, ponemos un cuadro como este, con otro símbolo, no sé si se ve ahí, con otro símbolo, no es este el símbolo de protección, precisamente para resguardar tu energía vital y que el trabajo que tú puedas realizar ahí esté blindado, si cabe la palabra, ¿sí? Blindado. Evidentemente,
va a depender mucho de la conciencia de quién está ahí trabajando, porque si la persona está blindada energéticamente, pero no logra desconectarse de lo que está escuchando, no logra salir del chisme, de la ansiedad, de la preocupación, eso va a alterar la energía de su cubículo por más que esté protegido. Entonces, como tú lo dijimos durante toda esta charla, es una interacción continua entre ambas partes, pero sí es importante saber que hay una influencia externa, es una influencia que podemos usar a nuestro favor y que está disponible. Digo, y obviamente las personas que están en oficinas y demás, quiero pensarlo, por a la armonía queriéndose llevar a cabo, estás interactuando con un montón de personalidades, con mucha presión, con energías que realmente no están en la máxima eficacia y demás, y eso puede generar de repente como cortocircuitos y demás, pero bueno, ser constante, obviamente, en lo que tú planteas, aunque sea en tu espacio mínimo. Pero quiero decirte, ¿no crees que al hacer eso también estés influenciando? Por supuesto, no es en el espacio, pero también a su vez en la energía de las personas que estén ahí y esto Completamente. genera siempre un choque, un choque, un choque, un choque, porque en ambientes laborales no creo que se busque la armonía plena y absoluta del equipo de trabajo, porque es mucha tensión. Ahí no crees que sería de repente poder como no sé si sea el caso decirlo, sabes que voy a trabajar con símbolos universales. Mi prioridad son estos símbolos personales en esta armonía de trabajo, de prosperidad, de salud, pero también, no sé si sea el caso, vamos a trabajar símbolos universales. Y si eso es el caso, si hay símbolos universales que impacten a todo el edificio, a toda la oficina, a todos los cubículos, ¿no crees que eso sería también como influenciar en el campo energético de los otros desde los símbolos o las curas universales? Claro, hay símbolos universales que nos van a ayudar, por ejemplo, hay un símbolo que ayuda a construir puentes cuando las relaciones están rotas, por ejemplo, cuando la comunicación se ha roto y resulta que la comunicación se rompió con la persona de al lado mío o de enfrente mío o con quien tengo que estar interactuando constantemente. Evidentemente hay una combinación de letras que va a ayudar a eso. La otra persona, evidentemente, tiene su libre albedrío, nadie va a intervenir en eso, pero va a empezar a notar que tú, el que está usando la frecuencia vibratoria de conectar, de volver a restaurar las relaciones, de unir puentes, se llama crear puentes, cambió, algo cambió en ti que hace que el otro también responda de distinta manera. No es una influencia directa sobre los demás, sino que tu actitud, que ya lo sabemos, somos causa en Kabbalah, siempre somos la causa, ¿sí? Y de hecho eso es lo que nos produce bienestar, ser la causa. Cada vez que somos defecto, estamos en caos, dolor y sufrimiento, ¿ok? De acuerdo a la Kabbalah. Como eres la causa de que esa relación se restaure, esa persona va a empezar a responder de una manera diferente a la misma persona en la misma circunstancia, porque tú cambiaste, porque tu energía interna cambió, porque tu forma de hablar, de expresar cualquier necesidad es distinta. Perfectísimo, entonces me queda claro esto. De hecho, para hacerte la siguiente pregunta, era de las que te había mencionado anteriormente, y es esto, o sea, una vez que entonces ya la persona no tiene los planos, pero pues hace su dibujo y te lo comparte y ya tú lo recibes y demás, ¿cómo sabes dónde y cómo se colocan estas curas para que se haga el trabajo? Y una vez que has hecho esto, se quedan fijas durante algún tiempo o las tienes que estar cambiando constantemente. Y su pregunta de esto es una vez que ya las tengo, yo tengo que hacer un trabajo diario, aparte de lo que dijiste, meditar, pararte y demás en ciertas zonas, pero tengo que comulgar con esos símbolos o ya meramente sé que están y yo sigo haciendo mi chamba personal, mi cábala individual y que se junten estas cosas. ¿Cómo sucede esto? Ok, la primera respuesta es la siguiente. Nosotros trabajamos con el árbol de la vida, con el plano y con una brújula. Dentro de la casa de la persona, vamos a poner nuevamente el ejemplo de tu estudio, tú te paras en tu estudio y dentro de tu casa haces un screenshot de la brújula que está ahí, dentro de tu espacio físico. Y me mandas a mí o al equipo de terapeutas de Kabbalah de casa, que ya tenemos algunos terapeutas en el mundo, tu plano con la brújula, ¿ok? Y de acuerdo a las coordenadas geográficas, porque el árbol de la vida también es una brújula, nosotros instauramos el árbol de la vida y las curas que vamos a usar sí están 100% basadas en la entrevista personal, en lo que el consultor, el consultante, perdón, nos pregunta o nos manifiesta como necesidades o requerimientos personales. ¿Contesté? Totalmente. Ok. Y la segunda, que tú me decías,
¿Qué tengo que hacer yo el rato que ya recibo el trabajo? Nosotros recomendamos lo que yo llamo la siembra del árbol de la vida, ¿sí? Que son 3 días en los cuales tú te puedes demorar 3 días en colocar todos estos símbolos, que no son muchos, son alrededor depende del tamaño y del espacio y de las necesidades del consultante, pueden ser entre 12, 18 o 22 símbolos en todo el espacio, ¿sí? Te puedes demorar hasta 3 días. Y en esos 3 días yo te digo que le pongas intención, que le pongas cuidado. Igual, exactamente igual que si tú recibes una semilla de un árbol y la siembras en una maceta. Exactamente igual. Le vas a poner cuidado, vas a mover la tierra, le vas a poner sol, agua. Esto es lo mismo. Tu intención va a estar sembrando el árbol de la vida en el espacio físico. Luego de eso, tú puedes hacerlo una vez al mes o lo puedes hacer por partes. Por ejemplo, yo recomiendo que hagan todo el espacio físico, que recorran todo el árbol de la vida meditando y observando estos símbolos hebreos, por lo menos una vez al mes. O se puede hacer como yo hago, o como hace cualquiera de las personas que ya tiene este método en su casa. Tengo un problema no estoy pudiendo concretar las cosas, no estoy pudiendo materializar, estoy trabajando y la verdad es que no estoy pudiendo concretar las cosas. Te vas al área oeste, por donde se oculta el sol, y te paras ahí y vas a hacer unos salmos que son códigos alfanuméricos hebreos, no son los salmos que nosotros entendemos religiosamente, son los mismos salmos pero en hebreo original, en códigos alfanuméricos hebreos, o vas a utilizar una meditación en ese lugar de acuerdo a tu necesidad puntual. Entonces ya no tienes que hacer todo el árbol, sino que atacas directamente el área donde sientes que la energía está inestable. ¿Sí? Donde sientes que la energía está débil, el área de la materialización, de la manifestación está débil, ok, soy como una célula, ¿no? Que transporta la energía a ese punto del cuerpo donde con mi conciencia y con estos códigos voy a reforzar para que la luz, la potencia, esté al 100% en esa parte del árbol de la vida. Esto es entonces crear, bien lo mencionaste, ¿no? El alimento diario que se tiene que hacer, llámale espiritual, psicológico, físico, emocional, para crear esta conjunción en donde nos deslindamos de esta idea de, ya tengo los símbolos, ya tengo las curas, ahí va para esto, y me deslindo y que haga su chamba. Sino al contrario, es como la co-creación, ¿no? Con una herramienta del exterior hacia el interior y del interior hacia el exterior para poder crear eso que estoy deseando, ya sea salud, ya sea abundancia, sea lo que puedas crear, ¿no? Y al final todo esto también, Patricia, se va convirtiendo, no nada más el que vas colocando las curas, pero también se va convirtiendo como en un templo, porque ya estoy sintiéndome más consciente, ya estoy siendo totalmente más lúcido, ya lo estoy sintiendo mucho más armonizado y eso sucede y sucederá que cuando estás conectado con lo que estás creando y lo dejas de lado, la idea de que pues ya ahí te encargo mi chambita con estos símbolos, sino que estoy trabajando en conjunto, eso armoniza los espacios y eso podría propiciar que en algún momento cuando tengas tu casa armonizada, alguien entre y diga, wow, qué bien se siente estar aquí. Qué a gusto se siente, que esa sería la intención que quiero pensar de Cábala en casa, que cuando Cabal llegues en a donde casa, estés, sí. cabal en casa lo que hace es crear el Flile Shalom, lo que hablamos del inicio, la vasija de la paz, porque se entiende que cuando un ser humano llega a su casa, lo que quiere es estar en ese refugio donde va a sentirse nutrido, cuidado, acogido, cobijado, y que eso se expresa como una palabra, paz. Paz en salud, paz en dinero, paz en relaciones, paz en trabajo, paz. ¿Ok? Entonces, efectivamente, no es para nosotros la energía de un templo, es la energía del concepto de Klile Shalom, que es la vasija de la paz. Y algo que no respondí de tu pregunta anterior, me dijiste, ¿qué pasa después de un tiempo? La gente tiene que volver a armonizar, ¿qué pasa si se cambia de casa, por ejemplo? Lo que va a pasar es que la influencia de las curas de Kabbalah de casa va a hacer que las relaciones y todo fluya de mejor manera, ¿ok? Va a empezar todo a fluir de mejor manera. Sin embargo, mientras un ser humano esté con vida, está dentro de un proceso de expansión y crecimiento constante. Esto no quiere decir que Kabbalah de casa, al curarse la casa, vaya a eliminar los desafíos y los procesos de las personas. Lo que va a hacer es suavizar el proceso, endulzar el proceso. Mientras estemos vivos, vamos a tener desafíos. Como estamos creciendo constantemente, eventualmente el tipo de desafío puede cambiar. Puede cambiar de relaciones a trabajo, puede cambiar. Entonces tú dentro de 2, 3 años puedes llamarme y decirme, Patricia, ¿sabes qué?
Estoy súper bien en esto, pero esta área de mi vida está como trabada. Podemos refrescar la energía, podemos renovar, restaurar, resignificar algo del primer trabajo que hiciste y la respuesta es sí. Te pueden cambiar las curas por otras de acuerdo a las necesidades puntuales de ese momento del proceso espiritual de la persona, de ese momento de la vida de la persona, porque la vida es simplemente un proceso espiritual, eso lo sabemos. ¿El terapeuta siempre es el que otorga las curas o una vez que alguien toma, que ya hablaremos de esto más adelante, la certificación de Cábala en Casa, uno ya escoge sus propias curas? ¿Cómo es esto? Cuando tú ya te formaste como terapeuta de Kabbalah de casa, tú puedes escoger tus propias curas. A mí, en lo personal, me gusta hablar con otro terapeuta de Kabbalah de casa porque a veces una visión externa ayuda mucho en los procesos personales. A veces ese foco desde afuera, sin emoción, ayuda mucho a identificar mejor las cosas. Entonces, yo sí recomiendo esta interacción, pero yo cuando hice mi casa lo hice sola. Sí, y perfectamente lo puedes hacer y deshacer y cambiar y modificar. Cuando uno se cambia de casa, tiene que llevarse estos stickers, porque son unos stickers pequeños que te proporciona el mismo terapeuta de Kabbalah de casa. No tienes tú que salir a pintar, a dibujar nada, en el manual se te incluye absolutamente todo. Entonces tienes que retirar y hay un procedimiento de qué se hace con eso. Y es una retroalimentación tan maravillosa en cualquier práctica cuando tú ya, digamos, en términos coloquiales, te gradúas como instructor de Kundalini Yoga, pues es bonito que conozcas la retroalimentación de otros que también han estado, porque eso enriquece la experiencia. Y eso Sí. hace que, desde mi punto de vista, no sean diferentes puntos de vista, sino, como me gusta decir, diferentes vistas del punto. Ahí se integra totalmente la experiencia. Querida Patricia, has hablado muchísimo acerca de lo que es el árbol de la vida y el árbol de la vida. Y en términos sencillos para la gente que a lo mejor no lo conozca, ¿qué es el árbol de la vida y por qué es tan importante en todo lo que tú estás compartiendo ahorita? Bueno, para quienes quieren estudiar Kabbalah o quieren vincularse con eso, tienen que saber que todo el conocimiento de la Kabbalah se basa en cómo recibir la fuerza vital del universo, y la fuerza vital del universo se recibe para tener plenitud y bienestar a través de un circuito energético. Ese circuito energético es del árbol de la vida, que como dije es un circuito, lo voy a mostrar aquí. Espérame, déjame ver si tengo una imagen bien clara. Bueno, mientras Patricia busca, hace ratito, para los que están en YouTube, ella enseñó justamente un árbol de la vida en el diseño arquitectónico de una casa y lo colocó de tal forma. Por eso es que le preguntaba del árbol de la vida para saber qué es y ahora eso cómo aterriza exactamente en Cábala en Casa. Bueno, este es un árbol de la vida, que es como ves, son 10 esferas que están interconectadas. Entonces, esta esfera superior es el primer receptor de esa fuerza vital a la que la gente llama energía, infinito, universo, ¿sí? Este es el primer punto. A partir de ahí se empieza a generar un flujo de energía que llega hasta acá, que es la parte más densa, la parte material, Malhut. Entonces, Kabbalah significa recibir. ¿Recibir qué? La energía que es fuerza vital que se expresa en nuestra vida como bendiciones. ¿Qué es una bendición? Salud, dinero, relaciones, lo que a usted le haga sentir feliz, lo que a usted le dé placer, eso es una bendición. ¿Ok? Tiene que bajar a través de este circuito de manera equilibrada para que se sienta bien, porque si baja de manera directa se siente como un choque energético, ¡pum! ¿Y cómo nos deja un choque energético? En shock, en caos. Entonces, lo que buscamos es saber recibir a través de ese circuito energético que se llama árbol de la vida. De esta pregunta viene un comentario interesante. Hace rato hablabas, despuesito de que estás con unos puntos de árbol, del árbol general, perdón, Vida. del árbol de la vida, comentabas también algo acerca de ADN espiritual y tú mencionaste y mostraste ahorita en imágenes lo que para ti es ese ADN espiritual. Lo que te quiero preguntar es, ¿eso qué relación tiene? Y número dos, ¿dónde y cómo se obtiene? ¿Qué relación tiene con el árbol de la vida? Toda Así la es. relación, porque estas 10 esferas que te mostré están conectadas por estas letras de hebreas. Estas letras de hebreas son la llave de esas esferas. Es como decir, este cuarto, ¿sí? Es una esfera. Vamos a poner el ejemplo. Este cuarto es una de las esferas del árbol de la vida. El interruptor para encender la luz dentro de este cuarto es una de las letras hebreas. Entonces, son 22 letras en total del alfabeto hebreo, son 10 esferas, lo cual en Kabbalah se llama los 32 caminos de la sabiduría. ¿Sí? Eso, cuando ustedes escuchen
Los 22 letras de hebreas, los 22 caminos de la sabiduría están haciendo referencia a las 22 letras de hebreas. Cuando escuchen los 32 caminos de la sabiduría, están haciendo referencia a las 22 letras más las 10 esferas del árbol de la vida. Eso, 32 caminos de sabiduría, es lo que nos permite a nosotros despertar, activar dentro de nosotros toda la potencia de nuestra alma con la finalidad de revelar toda la luz que está oculta dentro de nuestra oscuridad. No sé si fue demasiado. No, está perfectísimo, no te preocupes. Siguiente pregunta. Para las personas que a lo mejor están en un espacio en donde, digamos, oficina, en donde no pueden colocar nada, digamos, por lo que sea, no pueden colocar ni pegar nada, es igual de válido e importante que una persona en ese espacio o hasta quizás en tu carro que no quiere estar pegado nada, puedas visualizar los símbolos colocados específicamente o forzosamente tiene que estar físicamente para que trabajen. Quizás es una pregunta incrédula, pero tiene sentido. Tiene sentido. Nosotros recomendamos que estén porque cuando tú los pones, este ejercicio de yo estoy poniendo esto en mi vida crea en el subconsciente del ser humano un patrón mental completamente diferente. Entonces, sí es importante el ejercicio. Ahora, te digo, yo prácticamente por el uso y la exposición de tantos años a las herramientas hebreas y a las letras hebreas, me sé de memoria algunas cosas. Entonces los pongo en mi pantalla mental. Mi ADN personal yo me lo sé de memoria. Lo pongo en mi pantalla mental cuando siento que hay un desequilibrio en el árbol de la vida mío. Si es un desequilibrio mental, lo pongo aquí. Si es un desequilibrio emocional, lo pongo acá. Y si es un desequilibrio más material, lo pongo en mis órganos genitales o mi bajo vientre y en los pies. Cómo puede alguna persona conocer su ADN espiritual como el que tú tienes? A través de la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento y la hora, hay ¿Tú lo unas tablas. sacas? ¿Tú lo entregas Sí, esto? sí, es parte del manual que recibe nuestro consultante, los ADN personales de todos los habitantes de ese espacio y las instrucciones de cómo utilizarlo y qué quiere decir sobre todo. Porque este, por ejemplo, que es el Bab Hey Bab, que es mi ADN personal, ¿sí? Es el soplo de Dios de abrir caminos, es el pionero. Y cuando tú me ves a mí, te das cuenta de que soy pionero en la extensión más amplia de la palabra. Pero en mi caso es evidente por el trabajo espiritual. Hay muchos ADNs personales que cuando les entregamos, nuestro consultante no tiene idea de que esa fuerza, esa impregnación del creador, porque es como un blueprint, ¿qué se puede decir? Como un aroma del creador, está impreso en su alma. Entonces, a medida que lo va utilizando y meditando en este soplo de Dios, va a ir despertando dentro de sí esa impregnación divina que tiene inactiva, que la tiene oculta todavía. ¿Y qué hace esto? Lo que hace es ayudar a que tú puedas tener una experiencia mucho más conectada a la razón por la cual estás en este plano terrenal, porque hay una razón. ¿Sería algo equivalente, equitativo, similar a lo que sería numerología tántrica, en donde tienes ciertos números que te presiden toda la vida, o para algunas personas que eligen tener nombres espirituales, que es una congregación vibracional, sería algo muy parecido a esto del soplo de Dios para saber que hay algo que venimos por default con nacimiento, con esta carga energética universal? Bueno, estas letras son al mismo tiempo números, ¿no? Entonces, esto es numerología cabalista también. Lo que nosotros entendemos por esto es que es una herramienta que tú vas a tener simplemente para arrojar claridad a tu proceso personal. Y que esta herramienta al mismo tiempo, mientras más tú la uses, más va a despertar de ti, dentro de ti, las fortalezas que necesitas para llevar a cabo lo que viniste a hacer. No conozco de números tántricos, no sé cuál es el conocimiento, así que no me atrevo a responder porque no conozco, pero lo que sí te puedo decir es que el ADN personal de acuerdo a la cábala, lo que hace es arrojar luces acerca de tu proceso personal y aportar fuerza para concluirlo.
Perfectísimo. Hablando un poco más en cuestiones técnicas, ¿pudieras tú ponernos un ejemplo, más o menos, si es que tienes al momento material o que te acuerdes, de cómo trabajaste en un espacio para poderlo armonizar desde lo que es cábala en casa? Es decir, mira, estos son los planos, esta zona es la zona este, oeste, aquí se tuvo que hacer esto para armonizar esto, abundancia, qué sé yo. ¿Podrías compartirnos algo así? Por supuesto, y me encantaría, hubiéramos estado un poco más preparados con algunas cosas, pero voy a poner el ejemplo de mi casa porque lo tengo muy claro. Sobre todo, yo entrego el material a mis consultantes y lo tengo guardado, pero no lo estoy revisando constantemente. Pero lo de mi casa sí me lo sé de memoria. Entonces es increíble porque ancestralmente, antes de que yo construí esta casa, yo venía con mi herida femenina muy lastimada. En el árbol de la vida, la energía femenina es la columna izquierda, es la fuerza receptora. Por eso, en el cuerpo de una mujer que su energía femenina es también como una vasija en los órganos genitales, es una vasija que recibe una semilla del hombre, una simiente del hombre y da a luz un niño. Mi energía femenina venía lastimada ancestralmente y es tan sincronizado todo, tan evidente como el universo nos va mostrando por dónde ir y por dónde hacer el camino, que cuando yo llego a hacer el análisis del plano de mi casa, resulta que la energía, el lugar donde se aloja la energía femenina, no existe en mi casa, por defecto de plano. No existe. Ese es el nivel de simbolismo y de sincronicidad que tienen los planos con la vida de las personas. Cuando yo vi esto, se me caían las lágrimas, porque era un aviso más, una señal más de qué es lo que yo he venido a trabajar en mi vida. Y eso le pasa a mucha gente con el análisis de Cábala de casa. Dice, pero es que yo sé, yo sabía, claro, el plano lo está mostrando. Ahora tienes esa confirmación también. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Puse el árbol de la vida en el plano para tratar de compensar la energía que materialmente no está a través de lo inmaterial. Como no existe esa área en mi casa, lo que yo hice fue como crearla en el plano con el árbol de la vida, con mi intención de sanar, y luego puse unas curas ahí que son precisamente para restaurar la energía femenina y una de protección. ¿Por qué? ¿Por qué la de protección? Porque cuando uno está haciendo un trabajo espiritual constante, tiene que proteger ese trabajo, porque parte del proceso que nos enseña la Cábala es que mientras más crecemos, también crece nuestra sombra. Piensa tú en un faro enorme, en una luz enorme. Tiene más sombra que un foco de 20 watts. Lo mismo pasa con nuestra alma. ¿Ok? Entonces, todo el trabajo espiritual nuestro tiene que ser protegido. Y eso es lo que yo hice en mi casa. Y te puedo decir que a nivel de conciencia, ¿sí? Cuando me siento que no puedo nutrir, no puedo acoger, no puedo transformar la luz en algo material, que es lo que hace la energía femenina, me voy a ese lado de mi casa, medito en esas letras e inmediatamente me siento más conectada, más, ok, entiendo mejor qué es lo que tengo que hacer. Mientras decías esto, otra pregunta me surgió. Adelante, por favor, yo estoy feliz de las preguntas. Patricia, de repente alguien te está escuchando ahorita y dice, wow, yo quiero entrar a conocer esto, quiero ponerlo en práctica, pero también me interesa que mi pareja y mis hijos pues escuchen y atinan esto. Y de repente los tres van contigo, papá, mamá, hijo, van contigo, y tú expones esto que acabas de decir y dice la mujer, wow, es verdad, no había pensado en esto. Creo que de acuerdo a lo que yo estoy sintiendo en este espacio, en esta casa, aquí va a ser donde se va a cimentar la energía femenina. Y de repente la pareja dice, no, yo percibo que aquí hay mucha energía femenina y de repente allá son... O sea, ¿cómo lidias o cómo unificas, no lidiar, cómo unificas a un acuerdo, ¿no? Vibracional para que todos estén de acuerdo que sí, ciertas curas van en ciertos lugares porque cada uno percibe una realidad diferente, ¿sabes? O sea, mamá una forma, papá otra forma, hijo otra forma. ¿Cómo unificas en la misma casa, con los mismos planos, la polaridad, ¿no? O la unidad de tres o cuatro o cinco personas viviendo ahí? Ese es uno de los desafíos que aprendemos como terapeutas de Cábala de casa, a cómo lidiar con este tipo de conflictos durante las consultas, porque son conflictos durante las consultas. La ventaja que nosotros tenemos es que al ser una técnica muy nueva, cuando te contratan a ti como terapeuta de Cábala de casa, en cierta manera las personas te ven como una autoridad en la materia y es como que tú le discutieras al doctor qué antibiótico te tiene que dar, en qué momento o en qué dosis. No le vas a discutir al doctor. El doctor te va a decir: usted necesita tomarse esto. ¿Y tú qué vas a hacer?
bueno, porque entiendes que el que entiende lo que está haciendo es él. Entonces, no me he topado con casos donde me discutan las curas o qué es lo que yo estoy recomendando. Eso no me he topado. Pero lo que sí me he topado es con discusiones acerca de, es que tú tienes que mejorar esto y tú tienes que mejorar aquello, y el hijo adolescente que no quiere que le pongan los símbolos en el cuarto. Ese tipo de conflictos sí ocurre. Sin embargo, cuando hay personas que dicen, no quiero que se trabaje la energía femenina en esta área de la casa o porque está mi cuarto, que es el caso en mi casa de mi adolescente. Mi adolescente me dijo, en mi cuarto no vas a poner nada. En casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces, se establecen en el plano, no necesariamente en la casa, porque no podemos ir por encima del libre albedrío de nadie. Entonces, se establecen en el plano y hay paz en el hogar, Klile Shalom, que es lo más importante. Y aunado a esto, siento yo que si fuese terapeuta también diría, perfecto, entonces para evitar tanta o dirimir en tanta controversia en dónde si va o si no, vamos a trabajar cábala interna, vamos a hacer nuestros Claro, momentos de introspección, claro, porque entonces algo en el exterior no está resonando correctamente porque algo en mi interior está generando cierto conflicto, entonces vamos claro. a sentarnos, a trabajar en cábala. Estas conversaciones con nuestro consultante son, yo le llamo conversaciones que sanan. Y de hecho, todas las semanas se sube mi podcast, Conversaciones que Sanan. El podcast se llama Kabbalah Simple, pero se sube como conversaciones que sanan porque en verdad es un proceso terapéutico ya, este diálogo donde tú puedes hablar, lo que dijimos hace un momento, con un tercero que no tiene ningún interés sino ayudarte, que no tiene ningún campo emocional afectado por tus reacciones y tus interacciones, y te puede dar un punto de vista más objetivo. Entonces, realmente el proceso de sanación de una casa empieza con la primera consulta en la cual hablamos con los habitantes de ese espacio acerca de los desafíos que tienen. Ya el terapeuta de Kabbalah de casa está preparado para que esa conversación ya sea una conversación que sana. Sé que puede ser un caso extremo, igual no te ha pasado, igual no va a pasar, pero tú aconsejarías a alguien a no usar para nada ningún tipo de símbolo o cura en algún espacio bajo alguna circunstancia, o siempre es aplicable en cualquier circunstancia con cualquier tipo de energía. Honestamente, yo pienso que la Kabbalah es para todos y no le encuentro ningún tipo de restricción. Hay personas que eventualmente tienen temor porque desconocen. ¿Tú te has dado cuenta que hay mucha gente que por desconocimiento se aleja de las cosas? Entonces hay gente que dice, no, no, yo tengo temor de esos símbolos que son, están en Google, gente. Googleen y vean lo que son. Infórmense y vean que no hay ningún tipo de contraindicación ni de forma en que estas letras causen algún perjuicio. Al contrario, es para todo el mundo y el que sabe y el que no sabe se va a beneficiar igual. Es el Wi-Fi. Si tú quieres te conectas, si no quieres no te conectas, el Wi-Fi está operativo igual. Patricia, ¿tú crees que una persona que está lo suficientemente trabajada, y me refiero conscientemente, coherentemente, en estado de certeza desde la práctica cábala y demás, y se sabe en esa armonía, se sabe en esa paz, ¿tú crees que esa persona a donde vaya necesitará trabajar con esta simbología para poder armonizar, o su mera presencia, de acuerdo a su estado de certeza, permea la existencia de donde se encuentre y no es necesario un símbolo así? Me ha pasado que hay personas que me dicen, con solamente, con que tú entraste a mi casa, yo ya siento que las cosas cambiaron. Y no he hecho nada, ni siquiera he tenido la primera conversación. Es el hecho de que tú estás ahí y ya cambia la energía dramáticamente. ¿Ok? Pero eso requiere mucha constancia, mucha conciencia, mucha disciplina, porque incluso personas que se refieren a mí de esta manera, como tú estás mencionando, saben que hay momentos donde me caigo, donde se me va la energía y me cortocircuito, porque por eso estoy aquí, para eso estamos aquí, porque también embarcarse en un ego trip, le digo yo, de decir, bueno, he crecido tanto, soy espiritualmente tan avanzado que mi sola presencia ilumina el lugar, sí, pasa, pero creo que no es el mejor viaje para un individuo en este plano terrenal, Y vendría honestamente. cargado de ego también, ¿no? El hecho de saberse, Un ego yo ya trip, soy trabajo. Sí, sí, es sería un algo ego. importante, ¿no? De hecho, pienso yo que la mejor acción es la no acción, ¿no? O sea, tu mismo cuerpo vibracional, campo electromagnético, aura, habla por sí solos. Así es que, bueno, importante todo esto.
Patricia, estamos ya prácticamente concluyendo el podcast del día de hoy, lo cual se me hace maravilloso y demás. Quiero preguntarte, que bueno, hace rato lo mencionabas también, pero bueno, por si acaso, ¿no? Si alguna persona llega a tener una propiedad, dos propiedades, por supuesto, siempre es diferente de acuerdo al árbol de la vida, ¿no? La colocación de los símbolos y demás. Siempre es importante que la persona, no sé si eso tú lo veas así, pero es importante que la persona también tenga en la medida que se pueda su máxima coherencia para poder, no sé si agilizar, para poder enraizar, para poder armonizar lo que estás creando al exterior, tiene que ser, por supuesto, la misma resonancia. O sea, no puedo yo llegar al espacio y decirle, por favor, necesito abundancia, me dijo Patricia que hiciera esto, me paro, siento, medito, pero en mis acciones diarias no está habiendo esa correspondencia, ¿no? Esa conciencia de poder generar esa unión. Entonces, creo que es igual de importante el hecho de que te puedas certificar o conocer estos temas para poder utilizar estos símbolos, pero también es igual de importante que no te pierdas tú misma, tú mismo en el camino y que también vas creando esa unidad para poder acelerar, si es el caso, o materializar de la invisibilidad a la visibilidad de aquello que estás proponiendo. ¿No crees que esto es igual de importante, un 50-50? Es vital, son herramientas, pero no son el camino ni el propósito. Y eso es importantísimo. Son Sí, herramientas, no son ni el camino ni el propósito, ni pueden tener el poder de definirme. Yo le doy el poder. eso es una parte. Mi acción, las herramientas no me condicionan ni me definen. Yo, como ser humano, tengo la total autosuficiencia como para seguir el camino con estas herramientas o sin estas herramientas. ¿Con esto va a ser más fácil? Sí. ¿Puedo tomarlas y puedo dejarlas? Sí, es mi decisión. Pero no son ni el camino ni el propósito, sin duda. Qué bueno que lo dices porque hablaba hace rato de numerología tántrica y demás y tenía una conversación justamente en un podcast en el que hablamos de esto que para muchas personas, afortunadamente o desafortunadamente, cuando alguien llega, por ejemplo, les dice, mira, esto es tu ADN espiritual, esta es tu carta numerológica, esto es tu diseño humano, esto es tal, ¿no? La gente ya lo abraza y lo identifica y dice, esto es lo que me representa y esto es lo que soy, porque de acuerdo a esta práctica es lo que soy, y entonces se pierde la universalidad para entrar a una etiqueta y operar de esa etiqueta cuando te pierdes 360 grados de poder de acción. Y esto que dices se me hace muy importante porque, recordando, Muy. son herramientas de nuestra existencia como humanos dentro de un marco espiritual. Cuando nosotros hacemos esto es que mientras más herramientas tengas y apliques, mejor va a ser tu calidad de humano y mejor va a ser tu conexión con la fuente universal. Así es que, querida Patricia, me ha encantado mucho este podcast porque he aprendido mucho y me genera esta curiosidad, ¿no? Este deseo de poder aprender y saber, porque siempre hay algo que se puede mejorar, que puedo implementar en todo esto. Así es que, ¿qué te gustaría aportar a este podcast para irlo cerrando que nos haya faltado, aparte de tu certificación? Bueno, decirles que si hay tanto conocimiento revelado, si hay tanta información revelada, es porque podemos utilizarla a nuestro favor con responsabilidad, con conciencia, con bondad, siempre pensando en el bienestar de los demás y que no hay que esperar lo que dije al inicio, no tiene que ser todo tan caótico ni tiene que ser todo tan difícil. Hay que ayudarse. Si está revelado es porque es para ayudarse. Perfectísimo. Bueno, Patricia, vámonos de lleno con lo que es tu certificación, de qué va, qué consta, cuántos meses, días, semanas, horas, años, siglos, qué hay que hacer, cómo hay que hacerle. Bueno, como te decía, esta es una técnica desarrollada hace 20 años en Brasil por Sandra Strauss y yo soy la gestora para nuestro idioma, para el español, para toda Latinoamérica, España y los Estados Unidos, y la invitación es a que se formen como terapeutas de Kabbalah de casa, porque es importante que desde ese salto de ser el receptor de la luz y de estar bien y todo, que es importante, a ser un conductor de esa luz de bienestar para otros, ¿sí? Así que si estudias Kabbalah, si no estudias Kabbalah, si eres un sanador holístico, te invito a que des el salto para ser un canal de esta luz, de esta paz, de bienestar para hogares y espacios físicos. La certificación dura 1 año. Somos mi persona y 8 profesionales más a cargo de esto. Yo estoy a cargo de la parte de Kabbalah y de la técnica. Es una certificación que te otorga un diploma que te permite ejercer como terapeuta de Kabbalah de casa en cualquier parte del mundo y dura 1 año. Así que empezamos la semana pasada, están perfectamente a tiempo de unirse. Las clases son por Zoom, tengo estudiantes de todas partes del mundo y nada más invitarlos a que me contacten a través de Instagram, de mi podcast, no sé si los puedo mencionar. Por favor.
En Instagram me pueden buscar como Patricia Jurado está Cábala de Casa en español también, en Facebook, en mi podcast se llama Cábala es Simple, así que si me quieren encontrar seguro lo pueden hacer. Y escríbanle a Enrique que tiene todos mis contactos. Eso, voy a dejar toda tu información aquí de este lado. Hace ratito mencionaste que acaba de empezar ya la certificación para la gente que esté escuchando esto, ya hoy 5 de abril que sale esto a la luz. ¿La gente puede participar o no puede participar o cómo está la situación? Pueden unirse perfectamente porque empezamos el 29 de marzo, así que solamente hay una clase y la clase queda siempre grabada. No hay forma de que pierdas la clase porque es con transmisión en vivo, vas a recibir la grabación siempre, todos los materiales de apoyo, o sea, es una formación muy robusta, muy profunda y muy transformadora también para quien la toma. Oye, ¿las clases son semanales? ¿Son cada fin de semana? ¿Son diario? ¿Cómo son las clases? ¿Y cuánto Es dura? es una clase semanal, normalmente dura 1 hora y media, los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Ecuador, que es GMT 5. ¿Y hay un acompañamiento durante este año o es nada más la clase virtual que tomas y nos vemos a la siguiente o hay un grupo privado que se abre o cómo está esta situación? Hay un grupo privado que se abre y yo personalmente tengo muy pocos cupos porque se requiere que el instructor, que en este caso soy yo de Kabbalah, haga un acompañamiento personalizado a cada uno de los futuros terapeutas. Así que hay un grupo de apoyo, hay spiritual buddies que van a trabajar contigo y realmente va a ser un viaje extraordinario. Yo me siento maravillada de poder ser el canal de esto. Muchísimas gracias, Patricia. Creo que ha quedado bastante completa la información que aquí se ha entregado, sobre todo para hacer, no sé si es la primera vez que hablas de esto. Quiero engañarme sintiendo que es la primera vez que como primicia sueltas toda esta información y si no es el caso, me da gusto que haya salido a la luz de todos modos porque mucha gente se va a beneficiar. Algo más con lo que desees cerrar tu episodio. Nada más, decirles que sean simples, que sean auténticos, que lo más espiritual y lo más poderoso que pueden hacer es decir sí cuando quieren decir sí y decir no cuando quieren decir no. Esta pregunta te la hice en el post, en el podcast pasado, pero bueno, quizá hoy cambió tu percepción, quizá hoy sea otra experiencia y es la misma situación. ¿Cuál es la lección de vida más importante que has aprendido hasta el día de hoy y que si tuvieras que morirte, quisieras dejársela al mundo? Wow, esa pregunta es fuerte. Creo que ser simple, creo que en la simpleza está el mayor de los poderes y nos hemos mareado con tanta cosa, pero stay simple, stay true. Permanece siendo simple y auténtico. Eso es creo que la mayor lección y que trato de ponerla en práctica todo el tiempo en mi vida. Diría yo en una conferencia también, no importa cuánta información hay, no importa tanta información, lo que importa es la poca o mucha transformación. Que esa transformación se puede dar con una pizca de información, con una frase, con un podcast, o bien esa transformación se puede dar después de años de estar investigando, pero lo que importa es la transformación. Muchísimas gracias, querida Patricia, fue un placer haber estado contigo. Esperamos seas la primera ahora en pasar 3 veces por Ineludible en futuros episodios, lo cual me tiene muy contento. Y también gracias a ti que estuviste escuchando, viendo, atendiendo este podcast y por supuesto nos estaremos viendo y atendiendo en los siguientes. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.